Sí, o que empiece. Ok, bueno. Buenas tardes, compañeros. Soy el doctor Fernando Herrera, residente de Guadalajara, R2, y vamos a continuar con el módulo de oftalmología pediátrica con nuestra coordinadora, la doctora Alejandra Gámez. Y pues el día de hoy les vengo a platicar un poquito sobre lo que son las malformaciones palpebrales y las malformaciones a nivel de, el sistema lagrimal. Antes de comenzar respecto a las malformaciones palpebrales, me gustaría dar un ligero repaso sobre lo que son los párpados, ya que si vamos a estar hablando respecto a esta zona anatómica, pues es debido, considero debido que una charla breve pues viene bien al tema. Los párpados pues terminan siendo una estructura musculomembranosa cuya función es proteger a este globo ocular. Representan una barrera importante frente a los agentes externos como lo es el calor, el frío, la luz, polvo, químicos, demás cosas. Además de que gracias a este parpadeo es posible asegurar una hidratación de la superficie ocular. Los párpados terminan estando constituidos por la piel, el tejido celular subcutáneo y las fibras musculares estriadas. Con esto yo me estoy refiriendo específicamente al músculo orbicular y al músculo elevador del párpado. Hablando un poquito sobre el músculo orbicular, pues sabemos que es un músculo que está justo por debajo de la piel del párpado y se extiende hasta cubrir toda el área orbital. Se termina siendo más denso de la periferia al centro de este borde palpebral. Y es gracias a este músculo orbicular que durante el sueño, este tono de este músculo es lo suficientemente determinante como para ejercer un cierre palpebral y vence a su músculo antagonista, que en este caso es el músculo elevador del párpado. Y también ejerce otra función muy importante que es la contracción al nivel del parpadeo. Cuando nosotros parpadeamos, esta contracción muscular hace que la lágrima discurra hacia el conducto lagrimal para que pues con su consiguiente eliminación. ¿Vale? En estos tipos de malformaciones, pues vamos a encontrar que se va a estar afectado el cierre palpebral, la anatomía y la morfología de estos párpados, así como también esta vía, que es la vía de drenaje lagrimal. Ahora ya entrando un poquito más de lleno a estas malformaciones, vamos a empezar primero con este tema, que es el síndrome de blefarofimosis, ptosis epicanto inverso. Inicio con este porque abarca varios términos que más adelante lo vamos a ver. Este es un complejo de malformaciones palpebrales que incluye una ptosis simétrica que llega a ser de moderada a grave y una mala función del músculo elevador con un telecanto y un epicanto inverso, que esto pues se va a manifestar con el paciente por medio, o lo vamos a ver con una estrechez de las hendiduras palpebrales, justamente como lo vemos en esta imagen clínica de un pacientito. Aquí ya colocando textualmente la descripción de cada patología, pues vemos que la blefarofimosis es este acortamiento y estrechamiento de las fisuras palpebrales verticales, ¿sale? Vemos casi casi como están entrecerrados esos ojitos. El telecanto se refiere al aumento de la distancia de los tejidos blandos entre los cantos mediales. Y el epicanto inverso, pues es este pliegue de piel que va desde el párpado inferior hasta el canto medial. ¿Ok? Y la ptosis bilateral grave, pues es la que presentan estos pacientes, con su consiguiente mala función del músculo elevador. Eh, el manejo, ¿cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar a este paciente? Pues bueno, primero que nada, lo que debemos de hacer es el reposicionamiento de los tendones cantales mediales, ¿sale? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se aborda con múltiples plastías en Z o en Y y V.
como lo vemos en esta imagen, en esta serie de 4 imágenes clínicas, en la imagen superior izquierda, donde vemos cómo ya está demarcado dónde están los diferentes tipos de cantos, ¿sale? Con el fin de hacer las incisiones y con estas incisiones elevar los colgajos para reposicionar a nivel de los pliegues, con estos pliegues epicánticos, reposicionarlos con el tendón central medial, sale mediante la sutura y hacer que pues esta reposición y la sutura consiguiente, como lo vemos en la imagen inferior izquierda, pues permitan una buena elevación del párpado superior, ¿sale? Y esto pues nos termina demostrando que se ve una mejor posición del canto medial y una mayor visibilidad de la esclerótica media. Si comparamos la imagen inicial, en donde se está demarcando, y en la imagen final, vemos cómo ya hay una ventana más amplia de esta esclerótica media gracias a este reposicionamiento del canto medial, que es lo que se busca en estos pacientes, ¿sale? Porque aproximadamente en el 50% de estos pacientes, cuando nos llegan a consulta, ya presentan cierto grado de ambliopía. ¿Por qué? Pues porque esta tosis no nos permite ver de una manera adecuada. Vamos a pasar con el siguiente, que ahora es el epicanto. El epicanto se caracteriza por la presencia de pliegues verticales bilaterales de la piel que se extienden desde los párpados superiores o inferiores hasta los cantos internos y pueden ser causa de una pseudoexotropia. ¿Sale? Nosotros vemos a este paciente y decimos, no, pues este ojito ya está desviado, pero realmente no es una exotropia. Por eso se le dice pseudoexotropia. Como ya les había mencionado, puede afectar al párpado superior o al inferior o incluso a ambos. Y existe 4 tipos de epicantos. Está el epicanto tarsal, el palpebral, el inverso y el supraciliar. En esta fotito de aquí tenemos a los 4 tipos de epicantos, en donde vemos en la imagen superior cómo está el pliegue termina siendo más prominente en el párpado superior, cómo se ve un poquito más caído. En el medio tenemos al epicanto palpebral, que involucra tanto al párpado superior como al párpado inferior por igual. Y el epicanto inverso, que es el inferior de estas 3 imágenes seriadas, en donde vemos que el pliegue es más prominente en el párpado inferior, ¿de acuerdo? Y por último, que la verdad no encontré mucha información de este tipo de epicanto, tenemos el epicanto supraciliar. Este va a ser un pliegue que se extiende desde la región de la ceja hasta el saco lagrimal, sale casi casi cubriendo esa zona. Generalmente pues no requieren tratamiento ya que no impiden una buena visión y no genera un tipo de molestias por exposición corneal. Por otro lado tenemos el epiblefarón, que consiste en la presencia de un pliegue cutáneo horizontal que termina siendo extra, ¿sale? Y atraviesa el borde palpebral anterior. Este es el tipo de pliegue que va a ser más común en personas orientales, ¿sale? Y lo característico de este tipo de párpados es que las pestañas se dirigen verticalmente, más que nada, sobre todo en la parte medial de este párpado, justamente como se ve aquí con este pacientito. Los epiblefarones no requieren tratamiento, ya que en la mayoría de los casos suele disminuir de forma espontánea conforme avanza la edad. Luego tenemos al entropión congénito, que suele ser secundario a un efecto mecánico. Este efecto mecánico causa un grado variable de inversión de este párpado. Es como si se estuviera jalando de más, ¿de acuerdo? Se puede ver en pacientes que tienen microftalmia. Y este tipo de malformación suele deberse a un desarrollo anormal de la aponeurosis del músculo retractor inferior. Usualmente
esta inserción está un poquito más posterior, lo que genera este efecto mecánico y esta, pues, prácticamente posición en la cual el párpado está más, pues, invertido, pues por eso se conoce como entropión, lo que genera, pues, una queratitis por exposición y una constante epífora. Este trastorno suele relacionarse con el síndrome de blefarofimosis, que ya les había comentado anteriormente, en pacientitos con síndrome de Down e incluso en pacientes con ictiosis. En estos pacientes sí se necesita tratamiento, ¿sale? En recién nacidos puede llegarse a presentar una versión completa como la imagen que les había presentado anteriormente, donde se ve muy obvio ese entropión. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que nosotros vamos a implementar o vamos a realizar con este paciente? Bueno, primero que nada, el tratamiento consiste en la escisión de una tira de piel y de músculo, una porción del músculo orbital, con una fijación del pliegue cutáneo, el tarso. O sea, esto que les acabo de mencionar es una cirugía llamada cirugía de Hodge, que permite que este se gire, esta porción palpebral se gire hacia afuera, ¿sale? Se rompe esa atracción mecánica que tiene como para que esté invertido. ¿Cómo se va a hacer? Pues bueno, la cirugía de Hodge consiste en primero realizar, les coloqué esta imagen ilustrativa de los pasos a pasos de la cirugía de Hodge, en donde primero se va a iniciar con una incisión de entre 2 a 2.5 milímetros del margen palpebral y justamente en paralelo a este margen palpebral se tiene que abarcar por lo menos 1 milímetro del canto medial hacia lateral en la extensión del entropión, como lo vemos en la imagen A. Y justamente antes de llegar al borde palpebral, se tiene que hacer otra incisión en forma de media luna, como lo vemos en la imagen, ¿de acuerdo? Después de que se hace esta incisión, se tiene que delimitar la piel, se diseca junto con una tira de una porción del músculo orbicular eh, para liberar esa zona, ese efecto mecánico. Debemos de ser muy cuidadosos con no perforar la, la conjuntiva palpebral, ¿sale? Debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto. Una vez que ya se hizo ese retiro de la tira, vamos a empezar a suturar. Los libros mencionaban que se pueden implementar suturas de 5 ceros o 6 ceros con puntos sueltos, o sea, puntos simples, en intervalos, como vemos aquí en la imagen tipo, en la imagen C, con intervalos de aproximadamente 2 milímetros de separación entre sí. Debemos de comenzar del punto medial y luego el punto más lateral y el siguiente punto se tiene que poner justo en medio de estos. Y igual con los siguientes puntos, se tienen que poner entre las mitades de estos para ir reduciendo así por mitades la herida, ¿sale? Hasta que lleguemos al punto de la imagen D, donde ya tenemos un párpado más liberado de tensión y ya no está hacia adentro. Vamos a pasar al coloboma congénito, en donde vamos a tener que pues, esta malformación aparece rara vez como un defecto de espesor completo o puede parecerse de manera parcial. Se debe a un desarrollo incompleto del párpado, ya sea bien por una falta de migración del ectodermo palpebral para fusionar los pliegues o por fuerzas mecánicas como bridas amnióticas. Tenemos dos tipos de colobomas, el superior y el inferior. Cuando estamos viendo un coloboma superior es porque se produce, vamos a verlo, que se produce en la unión del tercio medio e interno, justamente como estamos en la imagen, como se ve en la imagen superior.
y este se asocia a pacientes con criptoftalmia. Y cuando se nos presenta un coloboma inferior, se producen en la unión entre el tercio medio, pero ahora de forma externa, ¿sale? Y estos a menudo se asocian a bridas. Si pueden ver en la imagen inferior, hasta se aprecia cómo está una silueta, ¿sale? Donde estaba la brida, que pues no dejó, no impidió la formación palpebral de la manera adecuada. El tratamiento en estos pacientes, pues siempre hay que estandarizar, ¿sale? No debemos de generalizarlo. Los defectos pequeños se pueden corregir con un cierre primario y si es un defecto más grande, lo debemos de corregir con unos injertos, ¿sale? Se tienen que, usualmente se requieren de injertos de piel y colgajos rotatorios para que pueda permitir ese parpadeo y esa protección. Y también depende mucho del estado, el estado corneal, ¿sale? Porque como es una córnea que está expuesta, pues no tiene ese efecto protector el párpado. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre la criptoftalmia, que es una anomalía congénita, rara también, en la que los párpados pues están ausentes y son reemplazados por una capa continua de piel. Tenemos dos igual, una criptoftalmia completa y otra que es incompleta. Cuando es completa, nosotros debemos de saber que es porque existe un microojo, existe microftalmia, y ese microojo está cubierto por una capa fusionada de piel que no existe o no hay una delimitación entre los párpados, como se aprecia en esta imagen clínica de este pacientito en el ojo derecho, ¿sale? O sea, ahí no se ve completamente fusionada la piel, no se ve que existe una delimitación palpebral. Y cuando tenemos una criptoftalmia incompleta, sí van a existir párpados, pero son rudimentarios, ¿de acuerdo? Como lo vemos justamente igual con este mismo pacientito, pero en el ojito izquierdo. Estos pacientes, pues el manejo es una cirugía reconstructiva para separar los párpados fusionados, pero tienen mal pronóstico porque el globo ocular es anormal. Entonces, estos pacientitos, pues de entrada debemos de saber e informar al paciente, a los familiares del paciente, que no va a tener un buen pronóstico visual. Que lejos de la estética en todos estos tipos de trastornos que hemos ido mencionando, pues lo lejos de la estética pues se busca esa protección del globo ocular. Ahora, el euriblefarón. El euriblefarón se designa como el ensanchamiento horizontal de la hendidura palpebral, que se asocia a una mal posición del canto externo, ¿ok? Como lo vemos en la imagen de abajo. Esta malposición de este canto externo termina generando que se presente lo que se llama como un ectropio lateral. Y este ectropión lateral a su vez puede llegar a conducir o lleva a que el paciente presente lagoftalmos y una queratopatía por exposición. El manejo en estos pacientes pues es la reformación quirúrgica de este ángulo cantal, ¿de acuerdo? Darle esa posición. Eh, Ahora el anquiloblefarón, esta es una situación palpebral en la que los párpados, tanto superior como inferior, están unidos por apéndices cutáneos, puede ser uno o varios, ¿sale? Eh, en estos pacientitos, el tratamiento pues es prácticamente realizar un corte transversal con tijeras sobre esos apéndices. Y los libros mencionan, la literatura menciona que realmente no es necesario ni siquiera implementar la anestesia. Se puede hacer ahí simplemente ese corte. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la tosis miogénica, que como si bien esto no es una malformación a nivel palpebral, pues me considero yo que es apropiado mencionarlos un poquito en esta sesión. La tosis miogénica, pues prácticamente nos dice que es una disgenesia del músculo elevador. ¿Pero qué conlleva esto? ¿Qué significa?
Bueno, esto prácticamente nos dice que en lugar de fibras musculares normales, hay un tejido fibroso o tejido adiposo justamente en el vientre muscular. El hecho de que exista este tejido fibroso o adiposo disminuye la capacidad de este músculo para contraerse y relajarse. En este caso, pues para elevar, ¿sale? Que esta es la función del músculo elevador. La literatura menciona que debido a la disfunción o a esta pobre función muscular, la corrección quirúrgica usualmente es un poquito difícil. Eh, y seguido de la tosis miogénica tenemos a la tosis neurogénica, que es una afección que se asocia comúnmente con estos tres tipos de síndromes. La parálisis congénita del tercer nervio locomotor, el síndrome de Horner y el síndrome de Marcus-Ghosn. En la parálisis congénita del nervio oculomotor se va a manifestar como una tosis junto con la incapacidad para elevar, deprimir o aducir a este globo ocular, como lo vemos en la imagen superior derecha, esta imagen característica. También en estos pacientes, aparte de esta tosis y esta delimitación en los movimientos oculares, se puede llegar a presentar una dilatación pupilar. Puede o no llegarse a presentar dilatación, puede o no llegarse a presentar delimitación en los movimientos, pero lo que sí o sí siempre va a ser un hallazgo clínico en estos pacientes es la tosis palpebral. Después tenemos al síndrome de Horner. El síndrome de Horner es prácticamente la interrupción de la cadena nerviosa a nivel simpática en las raíces del músculo de Müller, ¿sale? O sea, existe un déficit de inervación a nivel de este músculo, lo que genera un cierto grado de tosis palpebral. Y lo vamos a ver como el pacientito de la imagen inferior derecha, en donde también podemos encontrar dilatación pupilar y una disminución en el pigmento del iris. Y por último tenemos al síndrome de Marcus-Ghosn, o también conocido como síndrome de retracción contractiva con sincinesia maxilar párpado tipo 5, en donde la sincinesia es causada por unas conexiones aberrantes entre la división motora del quinto nervio y el músculo elevador. Este síndrome sincinético en el que el párpado se eleva con el movimiento de la mandíbula, pues prácticamente, es prácticamente este problema con este paciente. La sincinesia, ¿qué es la sincinesia? Bueno, la sincinesia es el movimiento involuntario de un músculo cuando voluntariamente se estimula otro músculo diferente. ¿Por qué les menciono de estos tres tipos de síndromes? Porque generan tosis, ¿sale? Y este tipo de tosis se controla, bueno, el tratamiento de esta tosis se da o se maneja como con una suspensional frontal, pero en el libro mencionaba que cuando se realiza una suspensional frontal, a menudo nosotros llevamos a un cierto grado de lagoftalmos con el paciente, con los pacientes. Entonces, debemos de tener cuidado cuando estemos reparando quirúrgicamente estas zonas con estos pacientes. Me parece que esto es todo sobre las malformaciones palpebrales y vamos a continuar con las malformaciones de la vía lagrimal. Igual que con las malformaciones palpebrales, me gustaría también iniciar un poquito con lo que es la anatomía básica sobre el sistema de drenaje lagrimal. Pues este es el sistema de drenaje lagrimal. Está compuesto por puntos lagrimales que están localizados en el límite posterior del borde palpebral. Están orientados ligeramente hacia atrás, por lo que para nosotros poderlos revisar es necesario evertir ligeramente la zona medial del párpado en donde se nos van a presentar, ¿vale?
Justamente por debajo de los puntos lagrimales tenemos a los canalículos lagrimales, en donde arrancan verticalmente desde el borde palpebral durante aproximadamente unos 2 milímetros. Después de estos 2 milímetros verticalmente, van a girar medialmente y discurren en sentido horizontal durante unos 8 milímetros hasta llegar al saco lagrimal. Ya en el saco, antes de llegar al saco lagrimal, en el 90% de los pacientes se termina formando el canalículo común, ¿sale? ¿Por qué yo en el 90% de los pacientes? Porque en el 10% de los pacientes que nos vamos a encontrar en la consulta, ellos no tienen el canalículo común. Entonces, tanto el canalículo superior como el inferior terminan desembocando a nivel del saco lagrimal. Pero bueno, antes de llegar al saco lagrimal, en estos canalículos existe una mucosa, una pequeña mucosa solapada, una pequeña solapa de mucosa, perdón, que termina fungiendo como una válvula entre los canalículos y el saco lagrimal. La válvula se va a llamar válvula de Rosenmüller, que esta válvula evita el reflujo del contenido del saco lagrimal hacia los canalículos. Ahora, enfocándonos en el saco lagrimal, pues vamos a tener en cuenta que mide aproximadamente de 10 a 12 milímetros de longitud y está situado entre la fosa lagrimal, entre las crestas lagrimales anteriores y la posterior, entre la anterior y la posterior. Y seguido de este saco lagrimal está el conducto nasolagrimal. Mide aproximadamente de 12 a 18 milímetros de largo y pues es la continuación inferior de este saco. Termina desembocando este conducto nasolagrimal en el meato nasal inferior y pasa por debajo del cornete inferior. Antes, bueno, cuando se llega al cornete inferior, justamente cuando pasa por esa estructura, existe una apertura que igual también va a tener otra pequeña solapa de mucosa que también funge como una válvula. Y esta válvula se llama válvula de Hasner. Es muy importante estos dos tipos de válvulas porque en este tipo de malformaciones se presentan muchas obstrucciones a nivel de estas dos porciones anatómicas. Entonces, ya que tenemos en cuenta la anatomía y más o menos nos podemos dar una idea del recorrido que tiene la lágrima desde que está en el menisco lagrimal hasta que llega a la nariz, pues nos podemos dar una idea de cuando un paciente se presenta con nosotros con cierta sintomatología. Esto nos ayuda a imaginarnos dónde probablemente está con alguna obstrucción o dónde está literalmente el problema en estos pacientes. ¿Por qué les digo esto? Porque con estos pacientes existen ciertas características clínicas que van a ser con las que nos van a llegar a la consulta. Por ejemplo, cuando vemos un paciente con un lagrimeo constante, pero que no hay secreción, nosotros debemos de pensar que existe un bloqueo a nivel superior. Por otro lado, cuando tenemos un lagrimeo constante y una secreción mucopurulenta, quiere decir que ya no es a nivel superior, sino que ese bloqueo se encuentra a nivel del saco lagrimal. Ahora hablando, ahora sí ya específicamente sobre las malformaciones, vamos a tener que se nos puede llegar a presentar una malformación que puede ser a nivel del punto y el canalículo, que se conoce como agenesia y disgenesia del punto y canalículo. Cuando estamos hablando de una agenesia, pues prácticamente nosotros debemos de saber que es una ausencia congénita del punto lagrimal. Puede ser total o parcial. Y cuando hablamos de una disgenesia, pues prácticamente se refiere a un desarrollo anormal, ya sea que esté deformado, ¿sale? O a menudo cubierto por eh, una membrana que esté obstruyendo ese paso de la lágrima.
¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero que nada, pues debemos de inspeccionar el borde medial del párpado para saber si hay o no un canalículo, un punto. Ya que lo identificamos si hay o no hay, pues ya eso nos va a pautar el manejo con el paciente, ¿sale? Si sí hay, probablemente existe una oclusión por una membrana y se deba realizar un sondeo o una intubación. Más adelante les voy a explicar, les voy a comentar en qué consiste este sondeo. Y si no hay, si hay una ausencia, quiere decir que ya nos vamos a pasar ahora sí al tratamiento más invasivo, que es una cirugía. Es una cirugía que se llama dacroscistorrinostomía. Entonces, por eso es muy importante inspeccionar y evaluar esta zona para darnos una idea de contra qué nos estamos enfrentando. Vamos a pasar ahora a la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Como su nombre lo indica, pues es una obstrucción, ¿sale? Usualmente esta obstrucción se da en la última porción del sistema de drenaje. Como ya les había mencionado anteriormente, es la válvula de Hasner, ¿sale? Es la que desemboca a nivel prácticamente de la fosa nasal. Eh, esta válvula de Hasner usualmente no es permeable en el nacimiento y se termina permeabilizando entre la primera y cuarta semana de vida extrauterina. ¿Sale? Entonces, eh, aproximadamente en el 20% de todos los recién nacidos, 20% lo van a tener. O sea, del 100% de todos los recién nacidos, el 20% va a tener una obstrucción. ¿Sale? El libro menciona que de este 20% de recién nacidos con obstrucción, el 85% de estos pacientes termina resolviendo de manera espontánea en el primer año de vida, ¿sale? Entonces, de este 20%, el 85% solito o con manejo conservador responde. Y también de este 20%, un tercio de estos pacientes se va a encontrar la obstrucción de forma bilateral. ¿Cómo nos van a llegar estos pacientes a la consulta? Bueno, van a ser pacientes que van a tener epífora y se va a apreciar una aglutinación de pestañas. Y se pueden asociar episodios repetitivos de conjuntivitis bacteriana. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en dónde está el nivel de obstrucción? Bueno, como ya les había mencionado, lo importante que es imaginarnos y tener el conocimiento anatómico de la vía de drenaje lagrimal, si nosotros hacemos una ligera presión sobre el saco lagrimal y no hay contenido purulento, no hay secreción, quiere decir que el bloqueo probablemente esté a nivel de la válvula de Rosenmüller. Pero si encontramos contenido purulento al hacer ligera presión sobre el saco, probablemente la obstrucción, o más bien, esto nos indica que la obstrucción se está dando a nivel del saco lagrimal, ¿vale? Porque ahí es una zona en donde ya las secreciones están en éxtasis, no se mueven. Y la humedad y el calor, pues generan prácticamente un medio de cultivo para un crecimiento bacteriano. Entonces, esta es una manera fácil de detectar el nivel, a qué nivel nos estamos encontrando la obstrucción. El manejo que se le tiene que dar a estos pacientes, algo que se me estaba pasando, es que podemos, aparte de la presión sobre el saco, podemos implementar también una maniobra de tinción, en la cual tensionamos a este paciente y nosotros sabemos que esta tinción debe desaparecer en un promedio de 5 a 10 minutitos del menisco lagrimal, ¿sale? Y cuando nos encontramos con estos pacientes que se tiñe y pasa 5, 10, 15 minutos y todavía hay menisco lagrimal con tinción, pues quiere decir que no hay un buen flujo, ¿sale? No hay un buen sistema de drenaje. Entonces, probablemente nos está diciendo que
hay un bloqueo a nivel de la válvula de Rosenmüller. ¿Cuál es el manejo? Se supone que se debe de implementar. Si nosotros ya sabemos que el 85% de los pacientes de este 20% anteriormente mencionado resuelven de manera conservadora, pues cómo, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que debemos de hacer con este paciente. El manejo conservador es fácil. Se tiene que hacer masajes compresivos sobre el saco lagrimal 2, 3 veces al día, sale de manera gentil, para estimular la ruptura de la membrana, ¿sale? En dado caso que hay una membrana, estimular esa ruptura de esa membrana y se abra esa luz a nivel de la válvula. Los libros también hacían énfasis en que se debe de utilizar antibióticos profilácticos, ya que como este contenido pues eh, se favorece que haya crecimiento bacteriano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una infección, un crecimiento bacteriano, esta infección genera una inflamación. Entonces, si ya hay una obstrucción del paso de la lágrima, con una inflamación menos se va a abrir esa válvula o menos se va a abrir esa obstrucción. Entonces, el uso de antibióticos ayuda a que se genere por lo menos problema. ¿De acuerdo? Cuando estamos frente a ese 15% de los pacientes que no mejora con el tratamiento conservador, nos tenemos que pasar a lo que es el sondeo del conducto nasolagrimal. Esto con el fin tanto de ser diagnóstico como terapéutico, porque si hay un bloqueo a nivel de la válvula de Rosenmüller, si nosotros iniciamos el sondaje en, en el punto lagrimal inferior, como está bloqueada esa válvula, el contenido va a salir por el punto lagrimal superior, ¿sale? Entonces eso nos dice, ¿sabes qué? Hay un bloqueo a nivel de la válvula de Rosenmüller. Pero si pasa, eh, quiere decir que o se rompe esa membrana o el bloqueo está más inferior, ¿de acuerdo? Y cuando tratamos de implementar el sondeo y de plano no mejora el paciente, pues ahora sí también ya es cuando nos pasamos a la dacrosistorrinostomía que les había mencionado anteriormente. Ahora vamos a pasar con otro, que es el dacriosistócele, que como su nombre lo indica, dacrios eh, se refiere a esta lágrima. Cisto es esta bolsita, este saco, y cele, pues es un tumor, ¿sale? Es una herniación. Entonces, una dacriocistócele, pues termina siendo una acumulación de líquido a nivel del saco lagrimal. Puede ser de contenido amniótico o de moco, ¿sale? El libro mencionaba que puede ser por acumulación secretada por las células caliciformes sobre la válvula de Rosenmüller o de Hasner. Vamos a tener, el manejo es conservador, ¿sale? Pero cuando no mejora es cuando volvemos otra vez con lo mismo de realizar el sondaje o la cirugía. ¿Cuáles van a ser las características clínicas que se nos van a presentar en los pacientes? Pues así justamente como lo vemos en esta imagen. Vamos a ver este quiste azulado, esta zona hinchada, que literalmente parece un quiste de color azul, eh, justamente por debajo de este canto interno, ¿sale? Y también se acompaña de epífora por esta obstrucción. Como les había mencionado anteriormente, pues el manejo es hacerle compresiones, hacerle masajito alrededor de esa zona para liberar la presión. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no mejoran o no responden al tratamiento convencional, al tratamiento conservador? Bueno, se tiene que realizar un sondaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, con la ayuda de un dilatador, pues tenemos que dilatar ese punto lagrimal. Ya que lo dilatamos, vamos a implementar una sonda.
Esta sonda se debe de girar a 90 grados hacia la ceja hasta la muesca orbital. Luego, con la sonda debemos de avanzar sobre este conducto lagrimal, como lo vemos en la imagen de la derecha, en la imagen B, eh, donde vemos que la punta de esta sonda se puede observar en la pared lateral de la nariz, justamente como lo vemos ahora en la imagen ilustrativa de la derecha. Una vez que ya estamos en la pared lateral, justamente por debajo del cornete inferior, vamos a irrigar con solución salina o con fluoresceína, ¿sale? Como les había mencionado, esta técnica funciona tanto diagnóstica como terapéutica. Si se destapa, pues genial, ya rompimos esta membranita que estaba evitando el paso de la lágrima hasta la fosa nasal y pues le damos ese es el tratamiento final. Si no mejora, ahora es cuando nos tenemos que pasar al quirúrgico, que es la dacrosistorrinostomía. La verdad, les puse esta imagen esquemática sobre una dacrosistorrinostomía porque se me hace un poquito más fácil de explicarla. Además de que la verdad no sé poner videos, entonces pues mejor les explico esta imagen. Esto es como se hace una dacrosistorrinostomía. En la imagen A se realiza o se realizó una incisión cutánea vertical que aproximadamente se hace a 10 milímetros medial al canto interno. Cuando se hace esta incisión vertical debemos de ser muy cuidadosos en no darle a la vena angular, porque pues por ahí es el sitio anatómico por donde pasa. Luego nos pasamos a la imagen B. Ay, ¿dónde está? A ver si tengo el... Bueno, no, les debo el señalador, no lo tengo. En la imagen B se expone se abre y se expone la cresta lagrimal anterior y el periósteo que se divide desde la espina de la cresta lagrimal anterior hasta el fondo del saco, como lo vemos ahí hasta bajito sombreado, y se refleja hacia adelante en la porción más, pues, más anterior. Y vemos del lado, nomás que no se alcanza a ver, debajo del pliegue se ve el saco lagrimal que se está desplazando lateralmente en la fosa lagrimal. Después nos vamos a pasar a la imagen C, en donde ya se extirpa tanto la cresta lagrimal anterior como el hueso de la fosa lagrimal. Ya que se extirpó, ahora nos pasamos a la imagen D, se realiza una incisión en el saco, la literatura dice que en forma de H, para terminar creando dos colgajos, como se aprecia ahí en la imagen. Ya después de que se crean dos colgajos, se va a realizar una incisión vertical en la mucosa nasal para crear tanto los colgajos anteriores y los posteriores. Ahora pasándonos a la imagen E, estos colgajos posteriores se suturan, como se ve ahí en la imagen, y después se terminan suturando los colgajos anteriores, como se ve en la imagen F. Así es como se hace una dacrosistorionostomía con el fin de crear un nuevo conducto entre el saco lagrimal y la fosa nasal, abriendo pues ya prácticamente este canalito para que tenga ahora sí un buen drenaje. No sé si me fui muy rápido o si me fui muy lento, pero pues esto sería todo de estos dos temas respecto a las malformaciones. No sé si tienen alguna duda, pregunta o alguna aclaración respecto a lo que yo haya dicho. Eh, a ver, aquí los escucho. Muy bien, Doc. ¿Tenemos alguna otra charla o esta ya es la última? Creo que hoy nada más eran estas, Doc. Listo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre entropion y epibléfaro?
De pronto sabes eso. Eso es importante que lo sepamos. Entre entropión y epibléfaro. Sí, Ok. Pues el epibléfaro pues es prácticamente este pliegue que está como rebosado sobre el canto medial. Está como casi como caído sobre la porción medial. sí. Y el entropión es prácticamente un efecto mecánico que se está generando en el párpado que está como atrayéndolo hacia el globo ocular. Sí, entonces básicamente es la inversión de todo el margen palpebral, esa es la diferencia. Y es importante porque en los niños casi no se ve, es decir, se puede ver, pero es muy raro que se vea entropión. Entonces casi siempre lo que encontramos es un epibléfaro. Y el entropión es más en adultos, el entropión es de todo el margen palpebral. En los niños es un pliegue y es porque la piel está redundante y además hay como un cabalgamiento del orbicular. Y eso hace que una parte del párpado pues se evierta y genere fricción ahí con la conjuntiva. Entonces, la mayoría de las veces hay que diferenciarlo bien porque la mayoría de las veces que me interconsultan por eso, casi siempre son epibléfaros. Yo sé que los libros dicen que todo es cirugía, pero mire que todas estas patologías son más que todo en niños y en niños pequeños. Entonces yo creo que la cirugía hay que ser más conservadores porque todas las patologías en niños, pues los niños todavía están desarrollándose pues la parte ósea del cráneo, está desarrollándose todavía la parte de los párpados y toda esa parte, entonces yo creo que las cirugías a largo plazo en ellos no son tan definitivas y no son tan a largo plazo. Entonces yo creo que hay que ser más conservadores. Te preguntaba eso porque los mexicanos allá en el Conde Valenciana creo que hicieron un estudio muy grande y tú hablas de cirugía que está bien y eso es lo que dicen los libros, pero ellos hicieron un estudio muy grande con toxina botulínica y le ponían 1 o 2 unidades y a veces lo ponían solo medial y lateral o a veces medial, lateral y central, es decir, 2 o 3 puntos de toxina botulínica y les iba muy bien en los niños. Casi siempre el, el epibléfaro pues mejora con el paso de los meses, entonces al final no se requiere cirugía y casi siempre son epibléfaros, entonces por eso te preguntaba eso y por eso es importante tenerlo claro, porque un niño de menos de 2 años que lo vayamos a someter a una cirugía de reinserción de los retractores del párpado inferior y que en realidad con toxina botulínica y con irlo llevando a medida que él vaya desarrollando ese músculo orbicular pues, y la posición vuelva a la normalidad, pues no vale la pena como someterlo a una cirugía que de pronto más adelante no vaya a tener buenos resultados a medida que se vaya desarrollando pues la estructura ósea. Entonces, eso es importante. Lo mismo de las vías lagrimales. Eh, Obviamente que si el paciente pues no tiene nada de vía lagrimal, pues hay que buscar solucionarle de alguna manera, pero esos casos súper raros, hay muy poquitos pues en la literatura. La mayoría siempre es porque hay una obstrucción de la válvula de Hasner, como decías, la de Rosenmüller no tanto. Hay 7 válvulas, pero esas dos son las más importantes, pero el 90% es con la válvula de Hasner y lo que hay que hacer es masaje. Importante de pronto si tienes que volver a dar esta charla, poner un video de cómo se hace el masaje porque ni nosotros ni los pediatras saben cómo se hace, ni los oftalmólogos. Creo que a principios de este año estábamos dando esta charla a los residentes y le pusimos a todos a que hicieran el masaje y ninguno hizo bien el masaje. Pero en YouTube pues hay muchos videos de cómo se hace el masaje, porque hay que explicarle a la mamá, porque la primera causa de fracaso es que
la mamá no sabe hacer el masaje, pero es porque tampoco el médico general no sabe y el pediatra no sabe y el oftalmólogo no sabe cómo se hace. Entonces, la próxima ponemos un videito para que todos nos acordemos de cómo se hace el masaje para explicarle bien a la mamá. De Lo, acuerdísimo. lo otro es que eh, pues no, no sé, depende, pues hay gente que es más agresiva y otra que no, pero la literatura, todos los estudios, cada vez recomiendan hacer menos dacrio en un paciente que sea menor a 4 años. Entonces, lo que se recomienda es que si el paciente tiene los primeros 6 meses, pues dele masajito, dele antibiótico profiláctico si de pronto hay signos de infección. eh, y váyalo citando cada mes con despacio, sin someterlo a nada. Si después de 4 a 6 meses no mejora, pues hagámosle un sondeo y lo vamos viendo. Y si después no mejora, se puede hacer hasta un segundo sondeo. Ya si no mejora definitivamente, el siguiente paso sería hacer no una dacriosistorrinostomía, sino una dacriointubación. Entonces, lo que dicen los libros y los estudios es que de 1 año y medio, 2 años, hasta los 4 años, pues manéjelo con una dacriointubación. No dacriosistorrinostomía, sino una dacriointubación. Después de los 4 años, si definitivamente tiene una obstrucción baja de la vía lagrimal o tiene un saco retenedor, pues hágale la dacriosistorrinostomía. Pero si le hace antes de los 4 años, pues la tasa de éxito es muy baja. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Hay libros que dicen que a todo el mundo hágale dacrio de una, pero en realidad se ha demostrado que si usted quiere tener una tasa de éxito buena, pues no lo haga antes de los 4 años. Eso es importante que también lo tengamos claro. Eh, Esa dacrintubación es lo mismo que la dacrios, pero que se realiza de forma endoscópica. no, ¿Es esa o es otra? no. Lo que pasa es que la dacriosistorrinostomía es decir, puede ser con láser, puede ser abierta o externa y puede ser endoscópica. Eh, Ok. pues la diferencia grande es que eh, la dacrointubación, usted solamente lo que hace es una intubación de la vía lagrimal. Entonces se pasa el set de Crawford por los canalículos y llega pues hasta el meato inferior y anuda los canalículos. Pero usted nunca cortó el saco lagrimal, nunca cortó la mucosa y nunca hizo una osteotomía del hueso lagrimal. Entonces esa es la diferencia básicamente. En cambio, en la dacriosistorrinostomía, pues usted tiene que hacer una osteotomía grande del hueso lagrimal y tiene que abrir el saco lagrimal y abrir la mucosa y hacer una comunicación directa entre los dos sacos. Entonces ya es una cirugía más grande, más invasiva y se ha demostrado que si usted lo hace tan pequeño como todavía va a seguir creciendo y va a seguir formándose esa vía lagrimal y todos los huesos del cráneo, entonces al final se vuelven a tapar. Entonces un paciente que le haga muy niño una dacriosistorrinostomía, pues va a necesitar dos, tres, cuatro a lo largo de la vida porque se le va a volver a tapar esa dacrio. Entonces lo ideal es que sea solo la intubación de la vía lagrimal sin romper huesos, sin dañar el saco lagrimal, sin dañar mucosa nasal. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda o alguna pregunta? Doc, yo solo quería, eh, bueno, más bien preguntar, según yo, el masaje, por lo que tengo entendido, es hacia adentro y hacia arriba. Eso, y duro, hay que hacerle duro. A veces, entonces la mamá, el niño se pone a llorar porque la mamá se asusta porque el niño se pone a llorar y entonces le hace suavecito, le hace muy superficial. Entonces yo lo que siempre hago es que yo le hago a la mamá, mire mamá cómo vamos a hacer, y le hago a la mamá para que ella note lo duro que hay que hacerle, la intensidad y cómo se hace. Ahí en YouTube hay un montón de videos. Como estamos aquí, pues así muy difícil pues yo demostrarle, pero sí, es como usted dice, eh, presión fuerte y hacia arriba, presión fuerte y hacia arriba, ahí en el área del saco lagrimal. Eh, y a veces, la mayoría de las veces, si usted lo está haciendo bien, el niño le molesta, llora un poquito, se queda un poquito,
Pero si el niño ni se inmuta, es porque usted solo le está sobando ahí la piel y no está haciendo como un buen masaje, que obviamente las mamás se asustan y les da temor pues hacer un masaje, pero por eso hay que hacerle a la mamá, mire cómo vamos a hacer y se le hace a la mamá para que ella sepa la intensidad y que si es un poco fuerte para poder que sea efectivo. Y ahí írselo llevando con los masajitos que la mayoría, el 90-95% mejoran en los primeros 6 meses de vida. Si no mejora, pues le hacemos un sondeo. Si no mejora, otra vez sondeo. Si ya tiene más de año y medio, 2 años, da intubación. Si tiene más de 4 años y nada que mejora y uno cree que es una obstrucción baja o un saco retenedor, pues hágale la acrio ahí sí, pero primero intenten todas estas cosas porque a veces llega uno a hacer la cirugía y se encuentra que es un niño, que no le han hecho todo este proceso y entonces, pues no es lo ideal. Doc, yo también digo otros dos comentarios muy rápidos. Sí. Realmente, como ahorita igual lo decía y lo presentaron ahorita, como son niños chiquitos, yo he visto algunas recomendaciones que, por ejemplo, al momento de amamantar, se haga el masaje, porque el niño está distraído por la mamá comiendo o inclusive ese mismo apego, hace que el niño se deje, igual pues, hay algunos estudios que dice que la leche materna tiene analgesia, entonces eso mismo hace que sea un poquito más fácil. Y de la cirugía, que concuerdo completamente con lo que dice de hacer la intubación, que siempre generalmente con eso resuelve, inclusive dejar ahí el tubito, pero que sí se haga como en manos expertas, porque sobre todo como son niños chiquitos, se llegan a hacer muchas fístulas o vías falsas y después se complica el cuadro. Entonces, nada, pues, Sí, doctora, totalmente de acuerdo. Y no es fácil, una intubación y más en un niño chiquito que no tiene la vía lagrimal desarrollada, que los canalículos son muy pequeñitos, no es fácil. Entonces, pero sí, esa sería como la opción y estoy de acuerdo con eso. Excelente. Listo, entonces feliz noche, que descansen. gracias, igual. Amén. Luego, Gracias. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego, Mijailo.